que básicamente el práctico tiene, yo diría que como tres partes o tres objetivos, ¿sí? Una primera parte en realidad es insistir un poco en el manejo de las familias de funciones conocidas, ¿no? En el manejo de las cuadráticas, de los polinomios, de la exponencial, de las logarítmicas, ¿sí? Como afianzar el manejo de ese tipo de funciones. ¿De acuerdo? O sea, no es que ustedes no las sepan, no es que ustedes nunca las hayan visto, ni nada por el estilo, pero entonces eso es un terreno un poco más conocido, que es afianzar un poco entonces esas funciones. Después agregamos algunas funciones que siempre tienen como algún piquito de dificultad extra, que son, por ejemplo, la función valor absoluto y las funciones partidas. Las funciones partidas, aparte, vieron las que se definen como en dos partes, son varias partes. Ese tipo de funciones en general les gusta mucho a los docentes de cálculo, o a los docentes de análisis en general, y entonces aprender a trabajar un poquito con ellas, que no es que tengan una dificultad superlativa ni nada que se le parezca, pero bueno, prestarle un poquito de atención a eso. Después, tenemos las transformaciones de las funciones, ¿sí? ¿Qué es esto de las transformaciones de las funciones? Bueno, cuando uno tiene, de alguna manera, observar qué le pasa al gráfico de la función cuando uno suma una constante, cuando uno multiplica por una constante, ¿sí? Ese tipo de transformaciones de las funciones que nos permite justamente a partir de esas funciones básicas que tenemos como aprendidas, ver cómo se transforman las funciones. Entonces, transformación de funciones. Y después entramos en el mundo de la composición de funciones, composición e inversa de funciones, ¿sí? Componer dos funciones, aplicar primero una y después otra. ¿De acuerdo? Entonces, algunos cuidados que hay que tener con eso. Y cómo calcular la inversa, o sea, cómo yo voy por una función, cómo es la vuelta, ¿no? Cómo hago para invertir y volver a la misma preimagen. Y después condiciones que aseguran que una función es invertible, y ahí entonces aparece la inyectividad, la sobreyectividad, la biyectividad. Todos esos son los temas de este práctico, ¿de acuerdo? Que como verán, ya les digo, es un poquito intenso, y entonces, por lo menos el plan que armamos con Vero, que nos parece que es donde podemos guiarlos mejor de alguna manera, en la clase de hoy nos vamos a dedicar a función valor absoluto, funciones partidas, transformaciones de funciones, ¿sí? Eso es por lo menos lo que voy a trabajar yo. Después ustedes, vemos cómo vamos de tiempo para que trabajen en alguno de los ejercicios del práctico de esto o de las otras cosas. Mañana dedicarnos a la composición de funciones y a la definición de inversa, y dejarnos el jueves para sobreyectividad, inyectividad, biyectividad. Eso no quiere decir que ustedes no puedan ir trabajando en esos temas antes, ni mucho menos, ¿no? Pero es para ordenarnos un poco. Bueno, les decía, les comparto, a ver, lo que había armado acá de un poco de recorrido por el práctico. No sé si tuvieron tiempo de mirarlo, de verlo, por lo menos ábranlo, mírenle la pinta, ténganlo ahí Sí, a mano. ¿Sí? Sí, sí. estuve viendo el teórico de las funciones compuestas. Ajá, está. Bueno, pero viste que eso empieza como en la segunda parte del práctico, Santiago. ¿Ya hiciste Sí, todo lo eh, primero? no, estaba viendo el Ah, bueno, teórico. está. Tiene de todo este práctico. Y ya Tiene de llegó un todo. mensajito de Dalia. Tiene de todo. De que hay cuestionario el Buen sábado. día. Muy bien. Sí. Te iba a preguntar lo mismo que María José. Ya ¿De está el qué? sábado fijado. El Ya no sábado. sé. El sábado hay cuestionario, sí. La idea es que sea sobre funciones, sobre el práctico anterior y hasta donde lleguemos, ¿no? O sea, por supuesto, a ver, si nosotros damos así y el jueves estamos dando un tema, en el cuestionario del sábado, si ese tema aparece, va a ser
marginal, digamos, ¿no? Está claro que no va a estar el cuestionario concentrado en los temas que dimos sobre último momento. Pero sí, el jueves hay cuestionario de 4 puntos. Acuérdense que el cuestionario pretende ser, no es como una prueba, dejo todo porque tengo que estudiar para el cuestionario. El cuestionario es un chequeo de cómo ustedes van avanzando en el práctico, es más un estímulo a terminar el práctico, también como una devolución de cómo van, y eso, ¿no? O sea, no se lo tomen como, tengo parcial el sábado, ¿no? Un poco por ahí. Entonces, ejercicio 1, ¿ven? Función cuadrática. El ejercicio 1, claro, ustedes van al práctico y está largo el ejercicio. Tiene un montón de partes, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Pero en realidad, si miran, de alguna manera, no son tan, o sea, no es que tenga partes muy difíciles. Disculpen que estoy acá. El 4 es el más largo. A ver. Estoy abriéndolo acá a ver si lo logro abrir en la tablet. Ay, eso. Entonces, el ejercicio 1, función cuadrática, yo les marqué acá, y si ven, es un link, ¿no? Que tiene solo la partecita, la sección 5.5 del libro de Carena, que habla de cuadráticas. ¿Está bien? Y hay un video de funciones cuadráticas y de completar cuadrados, que está en la pestañita ahí de funciones. Si no está, le voy a poner Dalia ahora porque había tenido algún problema para resolverlo. ¿Sí? En realidad, básicamente eso lo que nos dice es cómo dibujar la parábola, ¿no? Si ustedes tienen una parábola de 2x cuadrado más 3x, una función cuadrática, 2x cuadrado más 3x más 2, bueno, ¿cómo dibujo eso? Claro, si yo les digo, ustedes dibujen x cuadrado, saben cómo dibujarlo. Ya saben que es la parabolita, así. ¿Sí? Entonces, bueno, cómo dibujar algunas que no son tan sencillas. Y ir observando que la gráfica de una función cuadrática cualquiera, en realidad la obtengo como transformaciones, ¿sí?, de esa x cuadrado básica que tengo, digamos, ¿no? O sea, la traslado para arriba, para abajo, para los costados, la abro o la cierro, y eso básicamente me da la forma de cualquier función cuadrática. ¿Sí? Eso va por ahí. También van a tener las funciones polinómicas, raíces y estudios de signo crecimiento, es un poco por ahí. Ustedes ya saben calcular raíces de polinomios, los polinomios que aparecen ahí son polinomios grado 2, grado 3, grado 4 con raíces evidentes. Y entonces, saben dónde están las raíces y después conocen el signo. Entonces, más o menos, si uno tuviera que dibujar un esquemita, va a ir haciendo curvitas que pasen por las raíces, subiendo o bajando, dependiendo del crecimiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que explica también. Hay un video que hizo Vero que se llama Familia de Funciones y que en realidad hace un recorrido por todas estas, por las cuadráticas, por los polinomios, por las exponenciales, por las logarítmicas, y cada una de esas cosas tiene además una applet de GeoGebra, o sea, ya una cosa hecha en GeoGebra para que ustedes jueguen con eso. Después vienen un poco acá lo que yo les decía, ¿no? Ejercicio de valor absoluto, funciones partidas y las transformaciones. Ahora paso un poquito por esto de las applets de GeoGebra y los videos para que vean qué es lo que tiene. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo un poquito hoy concentrados acá, 4, 5 y 6, porque me parece que lo otro en realidad más o menos ustedes lo pueden hacer solos. Por supuesto, intentan, preguntan, foro, mañana clase consulta, todo, ¿no? Bueno, función exponencial, lo mismo. Está el libro de Carena, con la sección dedicada especialmente. Hay lo que dejamos acá, que se llama, ay, me lo baja ahí. Bueno, una guía de lecturas de funciones exponenciales y logarítmicas, que es, en un momento dijimos, bueno, está, capaz que es un buen momento, o sea, ¿cómo hacen ustedes para leer una sección de este capítulo? ¿Cuál es la información que ustedes deberían sacar de ahí, no? Entonces, eso es una guía con las preguntas que ustedes tendrían que poder responder después de haber leído ese capítulo.
bueno, está dentro de la familia de funciones también. Lo mismo para las funciones logarítmicas. Y después ya empezamos con lo que es para nosotros como la segunda, lo que yo les decía, como la segunda parte del práctico, ¿no? Composición y suma de funciones. También hay un videíto. No sé, Santiago, ya que hayas empezado a leer el libro, capaz que el videíto también te ayuda. Ese ya está disponible en la pestaña del práctico, con su también material de teoría, que ahora cambiamos porque este tema ya no lo tiene el Carena, entonces pasamos al libro de Stuart. Y bueno, después todos estos ejercicios, los que vienen de ahí en adelante, básicamente se hacen con ese material que está ahí. ¿Sí? Bueno, más o menos estamos ahí con la idea del práctico. ¿Ven ahí, siguen viendo lo mismo o cambió? Cambio, esta es la parte principal. Está, perfecto. Perfecto, eso es lo que quería. ¿Ven? Acá tenemos en funciones 2, lo que les decía. Bueno, acá está el videíto, acá está el video de funciones cuadráticas, acá está el video de algunas familias de funciones, ¿sí? Acá está el video sobre composición, inyectividad, sobreyectividad, y acá está el otro material teórico de composición inversa. Las secciones del libro del Carena con cada uno de los tipos de funciones, eso se los dejé, el link se los dejé en el foro, pero en realidad nada, si ya se bajaron el PDF del libro, es el PDF del libro. ¿Está? Y después, si van acá, ven que dice GeoGebra funciones. Acá es donde están las applets. ¿Sí? ¿Qué es esto de las applets? Bueno, por ejemplo, si ustedes van acá, no me lo va a abrir. ¿Están viendo el GeoGebra? No. ¿Sí? Está. Bueno, ven que tiene, acá les dibuja un polinomio, y ustedes pueden ir eligiendo los parámetros, ¿sí? Para ver que tienen que hacer después algún zoom o algo para que se vea, ¿ven? Entonces con esto pueden ir cambiando y ir viendo cómo el polinomio cambia las raíces. A ver, ahí, por ejemplo, dio la vuelta, ¿ven? Entonces ir jugando con los coeficientes y la forma de la gráfica. ¿Está bien? Y ahí tienen para polinomios, para logaritmos, para exponenciales, para trigonométricas. Y después, en esta parte de acá, en estos dos, vamos a hablar, esto lo pueden mirar si quieren después de que veamos la clase de hoy, con las transformaciones de las funciones, y este video, en realidad es un videíto de cómo usar esa applet de GeoGebra para ver las transformaciones de las funciones. ¿Sí? Bueno, eso para decirles un poco todo el material que tienen, ordenadito, tienen, yo les digo, en esta parte que es muy de visualización de las transformaciones y demás, acá incluso para la parte de transformación de funciones, en un momento pueden ustedes poner la función que ustedes quieran, ¿sí? Entonces pueden mirar, nada, no solo las que presenta ahí como ejemplo, sino las que ustedes quieran ver, y les puede servir también como forma de verificar lo que hagan acá. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, ¿alguna duda de todo esto? No, que hay pila para leer, estudiar, mirar. Ay, sí. Ay, Es sí. pila. No se Con este enloquezcan para tratar de ver todo, porque el material no es que ustedes lo tengan que estudiar todo. El material está a disposición y cada uno va usando lo que precisa. Sí, ¿Sí? yo agarré los libros, las partes y todo el material, imprimí, es lo que estoy leyendo. Ahora con eso otro será para afianzar lo que agarre de lo que leo. Exacto, capaz que ustedes empiezan a ver lo de cuadráticas y ven que nada, que lo que está ahí, ustedes se manejan y que no precisan nada más, no precisan nada más. O sea, pero acá estoy trancado, bueno,
sé Voy al video. dónde tengo que ir a mirar para buscar ejemplos de esto. ¿Sí? Sí, está O sea, completo. no se enloquezcan en mirar todo de entrada y después ponerse a hacer los ejercicios, no, al revés. Los ejercicios se pueden hacer, entonces intenten los ejercicios y cuando se tranquen van a buscar las respuestas a alguno de los materiales, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quería preguntar algo por ahí? ¿No? No, precioso, gracias. Bueno, ya les digo, usen también las vías de comunicación, como les digo, parecemos como los programas de radio, ¿no? Cuando- Usen el foro, usen las clases de consulta, usen todo lo que tienen, ¿sí? Una pregunta. Dime, Uso. ¿Cuándo es el parcial? No sabemos. Ah, bien. Suponemos que va a Pero- ser el mismo día, capaz que en diferente horario, el día antes que cálculo 1 para que no interfiera con el calendario de bien. todo el resto, digamos, ¿no? O sea, Bien. Tipo a fines de Nos ponemos- junio, por ahí. claro, nos ponemos como con cálculo 1, digamos. No a Bien. la misma hora, porque todavía nos van a romper todo el EVA los de cálculo 1 y nos van a, nos van a pasar por arriba, Bien, bien, bien. porque son muchos, pero va a ser por ahí. Sí, yo leí que dijeron que el 11 van a estar las fechas. Ahora hay fechas tentativas. Ahora hay fechas tentativas, pero nosotros ni estamos en el calendario ese, porque como que nos No, pero arreglamos ya que decís que nosotros. por cálculo no aparece matemática inicial. Sí, por eso. Entonces, la idea es que se calcule. Igual tenemos antes, acuérdense que tenemos los dos cuestionarios, ¿no? Uno este sábado y el otro va a ser probablemente el miércoles de la última semana. Está. Por ahí. Profe, una pregunta, ¿las notas de la otra prueba? Y ahí estamos esperando por un grupo que no ha terminado de corregir. Nosotros terminamos de corregir precioso, pero bueno, hasta que no estén todos, publicamos todos juntos. Así que sacamos todos preciosos. Nos dividimos por ejercicios, así que no tengo los puntajes totales en la cabeza, claro. Yo corregí Pero la inducción. Si se sintió orgullo cuando corrigió esos 2 ejercicios, por lo menos, eso es bueno. Corregí el de inducción y puedo decir que mejoramos de niveles anteriores. Bueno, eso es bueno. Vi muchos ejercicios, vi todos completitos hechos bien, otros no, pero bueno, pasa. Pero vi muchos bien hechitos, lindos. Bueno, a ver. Vamos al práctico, entonces. Como les decía, el ejercicio 1 de cuadrática se los dejo, el ejercicio 2 de polinómicos se los dejo. Empiezo más con los ejercicios 3, 4 y 5. ¿Sí? Si tienen algún otro comentario, quieren que haga otra cosa, como siempre me avisan. Por ahora, yo quería comentar, ¿te Sí. acordás de eso que habías comentado que querías empezar a implementar lo de los descansos? Sí. Unos 10 minutitos. ¿Qué te parece si hacemos Perfecto. esto 1 hora y descansamos 10 minutitos y después seguimos una cosa? Perfecto. Háganme acordar. Si ven que yo me entusiasmo y cosas, me hacen acordar. Es más, había pensado en realidad, no sé cómo son ustedes de musicales. ¿Les gusta la música? ¿No les gusta la música? Me encanta. Sí. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué les parece si en esos 10 minutos, Escuchamos al Chacho Ramos. uno por día? No, hacen así. Yo no soy muy buena eligiendo música, pero pueden ustedes elegir un tema y pasarlo. Hacen de DJ. Bien. ¿Les va? La propuesta Bien, de sí. amenizar el recreo con música elegida por ustedes. ¿Tenemos algún DJ en el grupo? Y bueno, no precisa ser DJ, no precisa ser profesional. Basta con que quieran compartir una canción que les guste. Tienen que ver después ustedes ahí cómo se comparte. Yo les doy permiso para compartir. Creo que como hay compartir pantalla y compartir audio también. Pues. Si no me pasan y yo les busco. Bueno, entonces dijimos, valor absoluto. Estamos en el práctico 8.
Y en realidad, bueno, sería un poco el ejercicio 3, pero no voy a guiarme mucho por el ejercicio 3, sino que es más bien el Profe, tema, no se ¿sí? ve la tablet. Ah, qué divino. Si no comparto, difícil, ¿no? Yo sé digo que no van a querer escuchar la música que yo escucho. ¿Cómo no, Roberto? Bueno, hay que ser abierto en la vida. Por escuchar una vez una cosa que no te guste. O capaz que descubren que sí. ¿Las soluciones no están subidas? Ah, está. Las reclamo, porque en general tenemos todo hecho ya. O sea, desde el principio del semestre repartimos quién hacía las soluciones de qué prácticos y estaban hechas. Está. Las reclamo hoy y en todo caso les mando un mensajito al foro. ¿Vale? Bueno, valor absoluto. Entonces la función valor absoluto, ¿esto qué es? O sea, si nosotros estamos hablando de f de Rn, imaginemos tal que f de x, bueno, primero valor absoluto de x. ¿No? Esta es como nuestra base, valor absoluto de x. El dominio, así como lo puse, f de Rn está bien, porque el valor absoluto está definido para todos los reales, así que estamos perfectos. La imagen de f, ¿quién es? Vamos, esperen. Que está bien. X. Bueno. ¿Cómo? La imagen, ¿se acuerdan que era la imagen de una función? Y La llegada, ¿no? O sea, acá nosotros tenemos el dominio, que es todo R, el codominio, que son los reales, pero ¿se acuerdan que la imagen podía ser un subconjunto de acá? Yo no tenía por qué tomar todos los valores. La imagen es justamente en qué se transforman todos los reales, o bueno, o el conjunto, las I en R, tal que I es igual a f de X, ¿no? Para algún X en R. ¿Y esos son todos los reales? ¿No serían los reales positivos? Claro, los positivos. Yo no puedo tener valor absoluto de X igual menos 4, porque siempre es positivo. ¿De acuerdo? Así que la imagen son los reales positivos contando el 0. ¿Lo estábamos contando o no contábamos el 0? Ya no me acuerdo. 0 más infinito, con el 0, no, porque Karina no lo contaba. Por eso siempre me queda la duda, porque en realidad es No lo contaba. unión el 0, entonces. Pero una pregunta, si tenés, como se dice, como dominio x igual 0 y le haces valor absoluto, te queda tipo, la imagen te queda 0. Sí, por eso, el 0 está. Ah, lo incluís. Sí, Yo por eso. entendí que no lo incluías, claro, sí, No, yo entendí. no, la cosa era si R+, cuando yo ponía R+, estaba incluyendo el 0 o no. Pero eso es cuestión de notación. Por eso lo escribo así. 0 cerradito. Sí, totalmente. Bueno, entonces, la imagen son los reales positivos. Y el 0. Entonces, si lo fuéramos a dibujar, ¿cuál es la gráfica de esta función? Es como simétrica en el eje Y, ¿puede ser? Estamos de acuerdo que el 0 vale 0, ¿no? Sí. O sea, es lineal para ambos lados. Es pero es lineal, simétrica. exactamente. O sea, a ver, si yo la quiero dibujar, lo que precisaría es tener de alguna manera una expresión sin el valor absoluto, ¿no? O sea, ¿puedo escribirlo sin el valor absoluto? Función partida. Como una función partida, exactamente. Y entonces, ¿cómo me quedaría? F de X va a ser, escribo la definición de valor absoluto, ¿no? X, si X es mayor o igual que 0, y menos X, si X es menor que 0, ¿no? ¿Sí? Santiago Como una XRL vez. dice que como una B corta. Ahí está. Entonces esto voy a tener acá la función para los X positivos,
¿sí? De este lado, en este cuadrante, para los x positivos, voy a tener entonces la recta igual x, ¿no? O sea, esto tiene inclinación 45 grados, bueno, pasa por el 1, 1, ¿no? Y acá voy a tener el menos 1, que también va a pasar por la imagen del 1. Y tengo esta B simétrica respecto al eje de la Y, y que ven que la imagen, ¿no? La imagen es el de los Y positivos. Si yo tomo un Y negativo, acá no corta el gráfico, y no, entonces no tiene ninguna preimagen, por lo tanto los negativos no están en la imagen, y acá sí, cada punto en realidad va a tener incluso dos preimágenes, a menos que sea el 0, ¿no? El más y el menos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Podrías tomar también que sería simétrica, ¿verdad? O sea, sería como si la recta siguiera hacia los negativos, pero luego la parte negativa harías una recta simétrica en los positivos, ¿no? No sé si me explico. Tipo, la parte de la izquierda, por así decirlo. Vos decís que esto así, podría pensar que sigue, y que lo que hago es simetrizarlo para arriba. Claro. Sí, No, en podés realidad pensarlo como- así, como- digamos, como pero en realidad pensá que el valor absoluto vive en el mundo de los positivos, así que todo lo que pase Claro. abajo del eje de las X, ahí no hay nada. Claro. ¿Sí? Está claro que cuando yo dibujo esta recta, que dije, voy a hacer la recta igual X, claro, no dibujé la recta igual X. Dibujé la recta igual X para los X positivos, porque me quedé con la semi-recta, ¿no? Me quedé con este pedacito de toda la recta igual X. Bueno, muy bien, entonces. Y acá empieza también lo mismo que les va a pasar a las cuadráticas y lo mismo que vamos a ver después en general. ¿Qué pasa si yo transformo un poquito esta función? Y miro ahora, por ejemplo, f de x, vamos a ponerle g. G de x es valor absoluto de x menos 3. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tratemos de escribir esto como una función partida, ¿no? Entonces voy a tener g de x menos 3, si x es mayor o igual que 0, y menos x menos 3, si x es menor que 0. ¿Sí? Sí. Sí. No, 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 no. ¿Por qué no? No, no, esto es grande como una casa. No. No, yo digo, el absoluto. Estaba copada. Entraron todos. Porque en sí la Traslada. definición es como la veníamos trabajando. Traslada hacia A la ver. izquierda. ¿Qué está mal? Hacia la derecha. ¿No? El menos 3, el menos, Hacia la derecha, perdón, sí. el símbolo, No. ¿no? Eso de x y mayor o igual a 0, o sea, no tenés que despejar la x de la X función es de igual a 0 y mayor, despejar. X menos 3 o más 3. Exactamente, lo que está dentro del valor absoluto, lo que es. Esto Es es verdad. g de x vale x menos 3, Es verdad. x menos 3, si x menos 3 es mayor o igual que 0. Si todo eso es mayor o igual que 0, no si la x. Si lo que le estoy tomando valor absoluto es mayor o igual que 0, y menos x más 3, Qué corrida. No, yo pensé que lo habías y puesto así, por ponerlo así, pero sí, es todo un número. pero Menos vos te das cuenta de x lo que menos 3. esto es distinto que lo que está arriba, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Yo igual entendí. Claro, Acá no es solo la X. Está bien, no es solo la x, estaba pero diciendo- ojo, Pero bueno, sí, x menos 3 es un número en realidad. Es un número solo. Igual. no sé si nos estamos entendiendo. Estas dos Ahí no. funciones son cosas bien distintas. No es lo mismo. Entonces, lo que yo digo es, ojo, porque bueno, capaz que
lo tenía claro y fue solo confusión de escritura. Pero si yo pongo que esta función vale cuando x es positivo, está mal. Fíjate para que cuando todo. x, pero Claro, fíjate que claro. cuando x vale 1, ¿cuánto vale x menos 3? X menos 3 lo tenés que leer como un número. Sí, sí. Por eso. Para aplicar la definición de valor absoluto. La definición. Pero escribir la g así es un error muy común. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos queda para la g es x menos 3, si x es mayor o igual que 3, y bueno, menos x. Ojo que acá ya le puse un más. Menos x más 3, si x es menor que 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Y ahora ahí está. Si la vamos a dibujar, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos que hallar el 0 ahí. Me El dijeron Ahí todo, está. 3.0 ¿Cuándo se y hace el 0? todo corrido a la 1, derecha. 2, 3. En 3 se hace 0, ¿no? Y después sigue siendo lineal. Esta recta, x menos 3. ¿Cómo la dibujo? para abajo. Ah, Es como Cero. quien dice, igual al anterior, pero lo único que trasladás la función como hacia el Tiene 3, la o sea, misma queda simétrica. pendiente. La pendiente Claro. es x, ¿no? Esto tiene acá, el coeficiente es 1. Entonces tiene la misma pendiente. Vamos a hacerlo con un colorcito. Entonces tengo la pendiente esta, y esta va a ser x menos 3. Fíjense, vamos a dibujar la anterior. Esto por eso usamos GeoGebra, porque es imposible que yo dibuje, no sé, agarren un papel cuadriculado, yo es imposible que dibuje bien, digamos, ¿no? Acá teníamos f de No, x, profe, valor se absoluto de- reentiende. Si no, sepan disculpar, usen la imaginación. Entonces, estas dos rectas, efectivamente, son paralelas, ¿no? sí. ¿Sí? La distancia es siempre 3. Y con la otra lo mismo, ¿no? O sea, lo que voy a tener, esto es, digamos, esta es x menos 3, esta es menos x más 3, y lo que tengo es g de x igual valor absoluto de x menos 3. ¿Sí? En azul. O sea que con ese x menos 3, lo que hice fue trasladar, ¿sí?, hacia la derecha. ¿Sí? Observen que esto es igual a f aplicado en x menos 3. O sea, la función g, valor absoluto de x menos 3, es valor absoluto, que es la f, evaluada en x menos 3. ¿Sí? La f es valor absoluto de x. O sea que yo, valor absoluto de x menos 3, lo puedo ver como la f aplicada al valor x menos 3. Y esto lo que provocó fue una traslación del gráfico de f de 3 hacia la derecha. Fíjense que cuando resto es a la derecha, y ahora van a ver que si sumo es hacia la izquierda. ¿Sí? Todo lo que viene ahora es con estas mismas ideas. Así que se entiende esto que estoy mirando a G como una transformación de la F, y que al restarle 3, lo que hice entonces fue mover el gráfico 3 hacia la derecha en el eje de las X, ¿no? Y la que está al lado es la expresión para menos x más 3. Sí. Observen ahora, voy a hacer
vamos a hacer otra Gx, o bueno, G' de X, G2. Que sea valor absoluto, vamos a hablar todo bien como corresponde. Ah, no, un comentario antes. Un comentario antes. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el dominio de la G? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el dominio de la F era todos los reales, ¿no? Porque el valor absoluto de X estaba definido para todos los reales. ¿Qué pasa con el dominio de la G? Se mantiene. Se mantiene. En este caso, también. Pero podría pasar que no. ¿Sí? Podría pasar que no. Y esto lo vamos a mirar después. ¿Está bien? Lo que digo es, cuando transformen las funciones, estén atentos al dominio. ¿De acuerdo? G2 de RNR. Bueno, lo mismo con la imagen, ¿no? La imagen de G, ¿cuál es? Siguen siendo los mismos, 0 más infinito, ¿no? No hay novedad. Miremos ahora G2, que sea G2 de X igual valor absoluto de X más 5. ¿Esto qué nos va a quedar? Vamos a hacer lo mismo que teníamos hoy. Eso tenemos que definir. Si X más 5... A ver, yo voy haciendo el dibujo, ustedes vayan pensando como que... Traslada para la izquierda 5. Porque te queda menos 5. Exactamente. Exacto. Esto va a ser igual a... X más 5. Si X más 5 menor o igual que 5, X más 5 mayor o igual que 0, es decir, X más 5, X mayor o igual que menos 5. Y menos X más 5 si X es menor que menos 5, ¿no? Entonces lo que vamos a tener, si por acá tuviera el menos 5, voy a tener las mismas pendientes. Así. Todo bien paralelo, pero en menos 5, ¿no? Esta es G2 de X, que es F de X más 5. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, cuando yo restaba X menos 3, trasladaba 3 hacia la derecha. Cuando sumo 5, lo que estamos haciendo es traslado 5 a la izquierda. Fíjense que eso capaz que es como un poquito contraintuitivo, ¿no? Porque, o sea, cuando sumás 5, corres a la izquierda. Como que al sumarlo, el 0 se te hace más a la izquierda, digamos, piénsenlo así, ¿no? Y cuando restan, tienen que moverse a la derecha porque el 0 de alguna manera se hace más a la derecha. Ulises, ay, con el chat se me complica. Ah. Sí, Santi, háblame. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Excelente. ¿Y qué pasa si ahora tomamos un caso más general? ¿No? A ver, déjenme mirar. Pongámosle que ahora tengo h de x, que sea de RNR, y tal que
h de x es valor absoluto de 3x más 1. ¿Sí? Lo hice como en un caso un poquito más general. ¿Qué es lo que cambia ahí? Se corre hacia la izquierda y aumenta la pendiente. Tenemos dos valores. Ahí lo que pasa es que no solo me voy a mover a izquierda o derecha con este más 1 que tengo ahí, sino que ese 3 que multiplica el x, lo que va a hacer es cambiarme la pendiente. Ya no voy a tener una recta así como tenía acá, de pendiente 1 paralela a la de valor absoluto de x. ¿Sí? Ese 3 me va a cambiar la pendiente. Fíjense, bueno, si esto lo escribimos como una función partida justamente, voy a tener que esto vale 3x más 1, esperen que lo escribo abajo así no me quedo sin lugar. H de x va a ser 3x más 1 si x es mayor o igual que menos un tercio, y menos 3x más 1 si x es menor que menos un tercio. Ese menos un tercio sale de que 3x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso pasa si solo si 3x mayor o igual que menos 1, x mayor que menos un tercio. ¿Sí? Entonces ahora, si dibujamos, fíjense que como siempre, si esto yo lo quiero escribir en términos de la f, esto es f en 3x más 1, ¿no? Siempre estoy mirando a la f como valor absoluto de lo que estoy evaluando. Entonces, acá tenemos el valor absoluto de x. ¿Sí? Y ahora vamos a dibujar, entonces, esto que tenemos acá. Entonces, vamos a tener el menos un tercio. Olvídense de la escala, lo hago para que me quede lindo nomás. Y esto va a ser así. Y entonces voy a tener que dibujar la recta 3x más 1. Acá teníamos, imagínense, si acá valía 1, esto era el 1, 1. Ahora el 1 va a valer como 4 por acá. Así que voy a tener una... Ay, me quedaron recontra paralelas. Porque la distancia del 1 es parecida a la de menos un tercio, capaz que por eso, profe. Corra el Sí, 1 sí, más a la sí, sí. derecha. Esto vamos a tener que hacerlo, claro. Capaz que por Esto. eso. Por eso, la escala me queda cualquier cosa. Ah, pero se entiende igual. Sí, parece que quería ver que me quedara... Tomar. Bueno. Si este, claro, si este es un tercio, este es como el 1. Esto me va a quedar una cosa más, bueno, me tiene que dar más empinada, ¿no? De alguna manera, ese 3, o sea, si esta es f de 3x más 1, ¿no? Y esta es f de x igual valor absoluto de x. Por eso está bueno hacerlo con el GeoGebra, porque ahí se ve bien. Digamos, el 3x más 1, fíjense que ahora el más 1 no me lo corrió 1, porque tengo un 3 multiplicando al x. ¿Sí? Entonces ahí me lo corrió un tercio. Era con signo de más, así que se me corrió un tercio hacia la izquierda. Pero además, ese 3 lo que hace es que la recta ya ahora no quedó paralela, no es la misma copita que se mueve así, sino que se cierra
o se puede abrir, ¿no? En este caso, yo aumenté la pendiente, entonces lo que hizo es que crece más rápido, se cierra esa copa, ¿no? Se cierra esa B. ¿De acuerdo? Al multiplicar por 3, No tiene un ángulo fijo, no es de 45 como las otras. no es de 45. Al multiplicar por 3, la B se cierra, digamos, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que aumenta la pendiente. ¿Y cómo se podría, qué ejemplo sería? Aumenta la pendiente de las rectas. Que esa B se abra. Y que Fuera sea X una nomás. pendiente menor a 1. Una O pendiente negativa. menor a 1. Exacto. Por ejemplo, No. si agarro un medio de X menos 1, ¿sí? Si tuvieran que dibujar valor absoluto de un medio de X menos 1. Entonces, como tengo un menos 1, se me va a mover a un medio y la pendiente se va a agrandar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Excelente. O sea, que fíjense que tenemos como dos cosas, ¿no? O sea, tenemos el más o menos 1 que yo le hago al X, que lo que hace es traslada derecha o izquierda, ¿no? A ver, vamos a hacer completo las 4 transformaciones, porque son las 4 transformaciones que vamos a ver después también. Todas estas mismas transformaciones son las que les aparecen para hacer con las parábolas. ¿Sí? El ejercicio 1 es exactamente esto, pero jugando con las parábolas en lugar de con el valor absoluto. Se mueve para acá, se mueve para allá, se abre o se cierra. ¿Sí? Esto va a ser H2 de RNR, pensemos H2 de X, valor absoluto de 1 medio de X más 1. No les escribo la forma, háganlo ustedes si quieren. Acá voy a tener el valor absoluto de X. Siempre dejo el valor absoluto de X como para que tengan la referencia, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo. La transformación que le estamos haciendo a esta. Entonces, no, quería menos 1. Menos 1. Entonces acá lo voy a tener en 1 medio. Y lo que voy a tener es una pendiente más chica. ¿Es en 2? Que Crece más lenta. es en 2, sí, perdón. Esto me da mayor que 2. Acá tengo 2. Sí. Y lo que hace esto es... Ay, bueno. Ven que me queda horrible los dibujos. Lo que pasa es que es importante la escala de los dibujos, porque ahí es cuando se ve qué es lo que pasa, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer ahora es más así, ¿no? Ahí. ¿Está bien? Entonces, esta quedó, si acá tenemos H2 de X igual valor absoluto de 1 medio de X menos 1, esto es traslada 1 hacia la derecha, traslada 2 hacia la derecha, y la B se abre. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Fíjense que todo esto que yo hice son transformaciones que pasan adentro de la X, digamos, ¿no? No pasa nada en las Y. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ustedes tienen... no sé, ya me quedé sin letras. Perdón por interrumpir, una consulta. ¿Por qué se Dale. queda más abierta la B? Eso no- Porque ahora la pendiente de esto, la pendiente de esta recta es 1 medio.
Tiene Ok. pendiente Fuera- más Sí. chica que 1. Y si Ok. fuera menos un medio, Y si fuera menos un medio, quedaría en el otro cuadrante y de la misma forma. no. Pero ahí ya No, tenés queda menos un igual. medio. En la función partida hacia la izquierda, Si tenés del el 2 ya valor tenés menos absoluto. un medio. Porque tenés el valor Ah. absoluto. Entonces vas a dibujar la otra recta, pero te queda lo mismo. Bien. ¿Sí? Pero claro, si tuvieras el menos un medio, menos 1, no te queda en el 2, ¿no? Te quedaría en el menos 2. Claro, eso Sí. es lo que yo decía, me quedaba todo igual, pero del otro lado, en la parte negativa. Ah, eso sí, perdón. Pensé que estabas hablando de las rectas. No, La no, decía pendiente te así, queda lo igual. traslado todo para el otro cuadrante, si fuera menos un medio. Sí, Ahí va. sí. Bueno, no sé, FGH, bueno, una función I, TRNR, tal que sea, I de X es igual ahora, valor absoluto de X más 2. ¿Ven? Uy. Ahora lo sumo afuera del valor absoluto. Sube 2 puntos la f de x. Sube 2 en el eje de la Y. ¿No? Esa es la diferencia. Si estoy afuera de las X, Sí, quise decir sube como si tuviese una arriba o una abajo en la perfecto. gráfica. No, pero se entendió. O sea, si yo ahora tengo, esta es mi función. Bueno, todo esto es lo que tienen para jugar ahí con la applet de GeoGebra, para jugar con todo lo que quieran. Si yo hago f de x más 2, fíjense que en 0, ¿cuánto va a valer? Y ahora sí, f de x más 2, ahora esto sí vale x más 2, si x es mayor o igual que 0, y menos x más 2, si x es menor que 0. Porque estoy haciendo la función partida de la x, y después le estoy sumando a todo 2. Entonces, me queda esto mismo, y ahí sí, totalmente paralelo, sube 2. Y de x igual f de x más 2, esto es una traslación, ¿sí?, en el eje de las y. ¿Sí? Se sube, cuando yo sumo una constante a la función, entonces tengo una traslación. Si fuera negativo, bueno, bajaría para abajo, lo que sea, ¿no? Una traslación de lo que sea para arriba o para abajo. ¿De acuerdo? Profe, ¿podés volver un segundo para atrás? Sí. Ahí va, gracias. Ya estaría. Muy bien. A ver, déjenme ver un segundo. El práctico. Bueno, todo esto que acabo de hacer con valor absoluto, ya les digo, es lo mismo para hacer en todas las primeras partes del ejercicio 1, pero en lugar de ser con la copita, ¿no?, con la B del valor absoluto, es con la parábola. ¿Sí? Bueno, función valor absoluto es el ejercicio 3. Bueno, fíjense que básicamente hicimos ya todos los ejemplos que están ahí. ¿Está bien? Bueno, y lo otro, entonces, antes de ir a generalizar un poco esto de las transformaciones de las funciones, miremos lo de las funciones partidas. Miramos las funciones partidas y hacemos la pausita, tal como prometí. ¿Sí? ¿De esto hay dudas? Ulises, si hay dudas me preguntan, volvemos a mirarlo. Tienen que dibujarlo ustedes, si al principio se les complica dibujarlo, usen el GeoGebra, digamos, pero lo que está bueno es tratar de Una como de pregunta un ver. poco básica. Hmm, ¿Empezás desde el 2 por f de x es y? O bueno, y de x, ¿no? sí, Entonces, por eso empezás desde el 2 y vas así hacia arriba.
O con- Claro, porque vos fíjate, ¿qué pasa con f de 0? ¿Cuánto vale i de 0? no sé, 0 más 2. 2. 0 más 2. Ah, claro, O 2. sea, Claro, vale voy a 2. empezar del 2. Vale 2. Entonces tengo que acá vale 2. Y después la pendiente es la pendiente que teníamos, porque es x. Ah, ok. Entonces, te queda que las rectas son las mismas. Ay, a ver, esperen que perdí la pantallita que estaba compartiendo. Entonces lo que tenés es que todo queda igual, salvo que eso, empiezan 2. ¿Sí? A mí lo que me marea un poco es que, por ejemplo, cuando decimos valor absoluto Dale. de x-3, la función se trasladó hacia la derecha. Capaz que lo que yo estoy Ah, pensando sí. está... Claro, capaz que lo que yo debería pensar es que ahí el -3 está en la función, pero lo que hicimos ahora estamos como sumando una constante a una función. Capaz que va por ahí, ¿no? Claro, por eso que yo les decía, que cuando uno tiene la tentación de que cuando suma, mueve a la derecha, ¿no? Yo sumo, es como que me debería mover a la derecha y no a la izquierda. Lo que pasa es que vos pensás ahí, lo más fácil es pensar dónde está el 0, ¿no? Ujú. Si vos sumaste 5, tu 0 ahora, para que sea 0, tenés que restar 5, ¿no? El 0, si el 0 se daba en 0, al sumar 5, el 0 se da en menos 5. Claro. ¿Sí? Si querés pensarlo para que se vea, ese más 5, pensarlo como menos 5. Porque al poner el menos vos te das cuenta enseguida dónde está el 0. ¿No? Y si lo pienso así, para el -5 es más 5, que se va a la derecha. Claro. Entonces, cuando vos sumás, es como que tu 0 está en menos 5. Y cuando vos restás, tu 0 está en eso que restaste. Entonces, cuando restás, te movés a la derecha, y cuando sumás, te movés a la izquierda. Bien. En el eje de la sí no, en el eje de la sí es natural. Cuando sumo, un positivo, voy para arriba en el eje de la sí, y cuando resto voy para abajo en el eje de la sí. Bien. Profe, una pregunta acá. En el ejercicio Dale. 3, en la parte 2, tiene un número fuera del valor absoluto y tiene un X sumado a otro número. Ahí, porque hoy vimos el número por fuera, pero solo el ejemplo anterior no tenía tanta cosa. Ahora estaba solo el valor absoluto más un número. Ahora acá tiene más cosas. Ahora tiene más cosas. Está. Eso vamos a mirar un poco las transformaciones en general y después volvemos a eso. Pero igual acordate, cuando desarmes y lo haces como función partida, cuando desarmes acordate que tener ese 3 por valor absoluto de x es lo mismo que el 3 esté adentro del valor absoluto de x. Está. Bien. Eso es. Multiplicando a todo. Es lo mismo. Bien. Sí, entonces ejercicio 4, estamos hablando de funciones partidas y les decía que hacemos este comentario y ya está. A ver, no hay que tenerle ningún miedo a las funciones partidas porque si conocen las funciones partidas, ¿sí? Es simplemente, nada, tener cuidado, digamos, con con la definición, con cómo nos los definen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá le pusieron Ahí está J, restando, AL. ¿no? Los reales menos el 2. Los reales menos el 2. Exactamente. En el 2 no está definida esta función y la función es, ¿cómo se llamaba? J. Vamos a llamarle J. J de x es menos x2 si x es menor que 2 y x más 2 si x es mayor que 2. Entonces las funciones partidas, tenemos nuestros ejes, en el 2 ya sabemos que no está definida, así que acá vamos a tener un punteadito porque no va a estar definida. Y ahora sabemos que para los más grandes que 2,
vale x más 2. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ustedes la recta x más 2 la saben dibujar, ¿no? ¿Cómo sería? Y ahora sería un exponencial, pero a su vez es negativa, así que para abajo. No, ya está en el otro. Exponencial. ¿Dónde estás? El menos x2. Ah, el menos x2, pero igual no es Sí, menos exponencial. x2. Ta, justo estaba con el, bueno, a ver, a la El izquierda. menos 2, x se hace 0. A ver, si ustedes fueran a dibujar menos x2, ¿qué sería? Es lo que dijo, es la parábola, ojo, no es exponencial, la Es una carita triste, parábola, básicamente. exacta, es una carita triste que es así, y así, ¿no? ¡Pah! Bueno, qué horror. No sé dibujar, chiquilines. Ahí porque x se hace 0, ¿no? Claro, en 0 menos x2 es así, ¿no? Pongámosle. Esto sería si yo todavía no estoy dibujando todavía la partida, estoy dibujando menos x2, ¿no? Para después transformarlo. Ahí está, después nos quedamos, miramos bien. Menos x2. En 2, menos x2 vale Menos menos x2, 4. menos x cuadrado. Menos x2 es menos x cuadrado. Es lo mismo. Menos x al cuadrado. ¿Sí? x2, o sea, es x a la 2, no 2x. Ay, me nublé. No importa, x menos x cuadrado. ¿Sí? Y ahora dibujemos la recta x más 2. En 0 pasa por 2 Corto el menos y 2. tiene pendiente 1, ¿no? Así. Acá están las dos rectas. Menos x, las dos funciones. Ahora, vamos a dibujar ahora la función partida. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de x2, antes del 2, vale esta recta. Así que va a ser así, hasta acá. Y después así. ¿No? Vamos a hacer un dibujo nuevo para que se entienda, porque si no ahí queda todo Y sin feo. puntito. Acá está el 2. Y entonces vamos a tener, mi función partida va a ser la parábola esta hasta acá, bien dibujadita, y la recta a partir de acá, sin el puntito, porque como bien dijo Alejandra, en 2 no está definida. En 2 no está definida la función. ¿Se acuerdan que dijimos que si queremos que el puntito esté, si el valor esté, le ponemos un puntito cerrado? ¿No? Si el O valor está sea, ahí, función. la parábola va hasta el menos 4, ¿no? O... La parábola va hasta el menos 4. Esto acá es menos 4 y esto acá es 4. Ah, ok. Una parábola en la recta. Sí, claro, o sea. Ya ven mis dibujos. Este no me hagan subirlo hoy, que me da vergüenza poner esto en el, Igual es en medio el raro. EVA. ¿Cómo? Igual es medio raro, ¿no? Hay una cosa que no entiendo. Porque el Porque dominio son los reales. O sea, si yo la los parto reales menos el 2. Los reales menos el 2. y no sigue, ¿Cómo no sigue? claro, menos el 2, pero todo el resto de los reales siguen siendo parte del Del dominio. dominio, no de la imagen. Del dominio, donde está definido, acá. Acá está definido para todos los reales menos el 2. Por eso, y ahí no debería ser un parate como el que hicimos y después seguir. Y en 2 hace un parate y sigue. ¿Y por qué no?
No entiendo, Diego, ¿cuál es la duda? La segunda Viene gráfica. la parábola, viene hasta la parábola hasta el 2. Ah, lo está mostrando nomás, pero tenemos que dibujar así. Y hay que dibujarlo así, sí. ¿Cómo que? Claro, no tenés el 2 porque es mayor a 2 y menor a 2. No, no, Ninguna claro, acá el incluye 2 está punto definido. 2. ¿Cuál es la gráfica que tenemos que hacer? Esta, la de la derecha. Una función partida. A partir del 2 La tenés una parábola hasta función. el 2 y la recta a partir del 2. Bien. Y en el 2 no está definida. Yo acá lo que hice fue dibujar las dos cosas para todos los reales y después quedarme con el pedacito que me correspondía para la definición de esta partida. O sea, dibujé toda la parábola menos x cuadrado, menos x al cuadrado, y dibujé toda la recta x más 2, toda. Pero la recta x más 2 me la tengo que quedar solo para los mayores que 2. ¿Sí? Sí. Está. Y la imagen, a ver, ya que estamos acá, es un buen ejercicio ir haciendo la imagen de esta función, ¿cuál es? Buena pregunta. Reales Buena negativos. pregunta. Menos Todos los reales. infinito 0, Tenés dos Menos imágenes. infinito 0, el unión, 0 incluido, 4 más sí. infinito. Unión, 4, abierto, más infinito. Exacto. Todos estos valores que están acá, de menos infinito a 0, incluyendo el 0, todos estos están en la imagen, porque si yo hago una recta acá, siempre encuentro preimagen, ¿no? Que era como lo veíamos. Mm. Ahora, Y el si otro- agarro un valor acá, ahí marché. Entre 0 y 4, ahí no hay. Y a partir de 4, vuelvo a cortar siempre en la recta. ¿Sí? Así que los valores por arriba de 4 tienen preimagen y los valores por todos los negativos tienen preimagen. Pero entre 0 y 4, no. Entonces, esos no están en la imagen. La imagen No era entendí que, esa parte. ¿Cómo? que la imagen era la que sí podía tener dos valores. Una sola puede dar a dos valores, ¿no? Pero No. O sea, la imagen, la preimagen. O sea, la preimagen. vos podés tener acá, como este, ¿sí? Un valor en la imagen que tenga dos preimágenes. Sí, pero al revés no. Al revés no. Al revés no. Para cada valor de x le corresponde un solo valor en la función. Si no, no es función. ¿Sí? Profe, no entendí eso último, la imagen. La imagen. ¿Quiénes son los valores que están en la imagen? Los que son f de algún x, ¿no? Sí. ¿Sí? Los que son tomados. Entonces, de acá, de menos infinito hasta el 0, todos estos valores son tomados por Ahí va. algún valor. Porque si yo hago, Sí, elegí claro. cualquiera, trazás la recta horizontal y corta el gráfico de tu función. Entonces quiere decir que Sí. hay un x, que f de x toma ese valor. ¿Sí? Ahí va. Está, de verdad, son así, de verdad. Está, gracias. Ahí va, son las rectas horizontales. Digo, con las rectas horizontales verificás si un valor está o no, digamos, ¿no? Y después lo que pasa Claro. es que entre 0 y 4, ahí no pasa nada. Claro, porque, no hay función. No hay función ahí. Entonces volvés a tener ahí a partir de 4. Y el 4 no está incluido porque el 2 en realidad no está definido, ¿no? Entonces, el 4 está. Acá, para los que están entre 0 y menos 4, lo que pasa es que tengo dos preimágenes. Y los que están desde menos 4 para abajo tienen una sola preimagen. ¿Sí? Pero todos están en la imagen igual. Pueden ser imagen de 1, de 2 o de más. ¿Sí? Pero para estar en la imagen alcanzan con que sean imagen de alguien.
¿Sí? Bueno, yo pondría Corazón Partido de Alejandro Sanz. Bueno, anda buscándolo. No, Yo es voy un a chiste, mirar. chiste. Ponelo. No sé ponerlo, soy medio bruta. Santi Cantaste. pregunta, ¿cómo definís un punto en una función partida? ¿Cómo definís un punto en una función partida? No entiendo la pregunta. Santiago. Capaz que es pregunta por el lado del dominio del dominio de la imagen. ¿Cómo definís la imagen? Me Capaz. imaginé el dominio, si elegís O sea, si, la hubiera, preimagen si yo 3. quisiera darle un valor al 2, por ejemplo. Y bueno, yo puedo poner el valor en 2, el que te guste. ¿Cuál te guste? La función partida. Me gustó. O querés poner todos los R menos el 2. No, todos los R menos el 2 es lo que tenemos ahí. No, entre 2 y 4 no, entre lo que quieras. ¿Querés que valga 0? Vale, o sea, ¿querés que valga 10? Vale 10. ¿Querés que valga 100? Vale 100. El que se te antoje. Vale repetir ahí. Porque vos al 2 le estás asignando un único valor. ¿Sí? Que su imagen esté entre 0 y 4 podés, si querés. Pero el f de 2 puede ser cualquier número en los reales que se te antoje. Ah, ¿cómo se escribe? Así. Decís. Y vale lo que se me antoje. Si x es igual a 2. 2, si x es igual a 2, por ejemplo. 2 si x es igual a 2. ¿Sí? O sea, como hiciste o sea, le agregás, si querés, una partición más, donde tu partición es solamente el punto. ¿Sí? Después uno lo puede querer hacer, que bueno, que puede ser que quieras que valga acá o acá, para como continuar alguno de los otros, puede ser que valga algo en el medio, pero puede ser que valga cualquier cosa. ¿Sí? María José, estamos Muy esperando el bien. tema. Sí. Pero no sé Vamos. ponerlo, ¿qué? No sé, dentro de YouTube. A ver Y cómo bueno, dijeron ustedes. a capela Feo. entonces. A capela, no, me sacan corriendo. Ese es otro precio, ¿no? Le cambiamos el corazón por función. La profe dijo que lo ponía si le pasábamos la canción, pero ya que todos quieren que sí, nadie votó, pero bueno. No hay que votar. Esto Yo de es a la gusto una. del que eligió, el que toma la mano. Espera, a ver, voy a intentar. Vos ponete a Intento. cantar, Santi. Estamos en recreo, ¿no? 10 minutitos, hasta las 12, las 12, 11. De transformación de funciones en general. O sea, esto que le hacemos de sumarle a la X, de sumarle a la F, ver qué le pasa al gráfico. Profe, no estás compartiendo la tablet. Otra vez. Ahí voy. Ahí, solo había puesto el título de transformación de funciones. Así que algunas cosas capaz que son un poquito repetitivas, digamos, porque la idea es ver que esto vale para en general. ¿Sí? Entonces, imagínense que tiene una función f de a en b, en principio una función cualquiera, ¿no? Lo que yo Se quiero ven ver... como unos cuadros del zoom en la pantalla. Unos Que no son cuadros del míos. Zoom. A Y ver. ahí se está moviendo con tu mouse. Está, pará.
Me parece que me quedó ahí de cuando le puse para compartir lo otro con el sonido y eso. Ah, ahí sí, ahora sí. Ahí sí, está. Entonces una función cualquiera. Entonces lo que quiero ver es qué pasa, digamos, la pregunta es, ¿qué pasa con el gráfico de f de x más k y f de x más k? ¿Sí? O sea, yo quiero estudiar estas dos transformaciones. Una que es definirme una nueva función g de x que sea f de x más k. K puede ser positivo o negativo, y ya vimos que tiene diferentes efectos. O una función h de x que sea f de x más k. ¿No? K positivo o K negativo, no importa. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, a ver, vamos a observar lo siguiente. ¿Qué pasa con los dominios? ¿Sí? Con los dominios y con las imágenes. Vamos a pensar un poquito en general. ¿Qué pasa con el dominio de la G? ¿Sí? Fíjense que el dominio de la G no va a cambiar respecto al dominio de la F, porque G va a estar definida en todos los X en que esté definida la F. Después lo único que le voy a hacer es cambiarle el K. ¿Sí? Entonces, en este caso, el dominio de la G es igual al dominio de la F. Pero el dominio de la H no va a ser igual al dominio de la F. ¿Por qué? Porque X va a estar en el dominio de H si, solo si, X más K está en el dominio de F. X pertenece al dominio de la H si, solo si, X más K pertenece al dominio de la F. Por ejemplo, imagínense que f de x es raíz de x. ¿Sí? Y yo ahora me tomo h de x raíz de x menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿el dominio de f quién es? Si f X es más K. raíz de x. Reales ¿Cómo? positivos. Los reales positivos, ¿no? Es 0 más infinito. ¿Y el dominio de la h? 2 más infinito. 2 más infinito, porque lo que preciso es que x menos 2 esté en el dominio de la f, o sea que x menos 2 sea mayor o igual que 0. Entonces el dominio de la h es 2 más infinito. Entonces el dominio cambia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasa con las... ¿Sí? ¿Se ve eso? Como que en cada caso, o sea, si yo estoy sumándole k a la f ya vivió en su dominio, ya está definida, y después le sumo k, pasará algo en la imagen, pero en el dominio no pasa nada. Ahora, cuando hago f de x más k, o sea, cuando sumo adentro de lo que le voy a aplicar al paréntesis, entonces ahí me cambia el dominio. Me puede cambiar el dominio, capaz que no cambia nada, ¿no? Pero me puede cambiar el dominio. Profe, la notación de la raíz cuadrada no se ve mucho. ¿Cómo no se ve? A mí me queda cortado. Abajo de dominio de H, lo que sigue no se ve. No hay nada bajo dominio de H. Sí, sí, lo que pasa es que Todavía. se corta con la barra, ¿viste? Donde tenés para desmutearte, participantes y eso. Ah, está, pero tenés que Claro, mover la tenés que voz tu mover el barra. mouse.
No, donde está la raíz no queda cortado, no sé, yo al menos no sé cómo verlo. Es que no sé, Como porque ese yo Igual veo pido ahí, por perfecto. ejemplo. igual ¿Eh? O apretás el Alt también, como dicen ahí. el ¿Ahí alt- se ve? Sí, con el alto. ahí. Ah, gracias. Está. Muy bien, gracias. Entonces los dominios no cambian. ¿Puedes poner un A segundito en la ver. parte anterior, así lo copio? Ay. Bien, pronto. Ah, entonces, ¿y qué va a pasar con las imágenes? Con la imagen de G y con la imagen de H. Fíjense que la H es F de algo, ¿no? La G me parece más fácil, que va a dar la imagen de f de x más la constante. Exacto, me va a dar la imagen de F más la constante, donde estoy haciendo conjunto más constante, ¿no? Sí. La imagen de F más K. Esto es un conjunto. Entonces, ¿qué es el conjunto? El nuevo conjunto, conjunto más un número. Esto lo vimos cuando vimos conjuntos. Es un conjunto más grande. Ah, no, Es un pero conjunto. Es una unión. La No, suma del es conjunto. sumándole una constante. Un nuevo que si conjunto sumas donde a- se modifican los extremos. no, que le Miren sumas acá. a término del No, conjunto. se trasladaba, si suma, trasladaba hacia la izquierda y a su vez, si suma desde afuera, subía acá, algo así. Claro, miren el dibujito ahí del valor absoluto. Ahí estaba sumándole 2 a la función, ¿no? Estaba haciendo f de x más 2. ¿Qué pasó con la imagen? La imagen del negrito, de imagen del valor absoluto es 0 más infinito, ¿no? Y la imagen de la y, de la f de x más 2, 2 más 2 infinito 2 más más 2. infinito. Si van a la definición de suma, lo que les queda es que este es el conjunto de los x más k con x en la imagen de f. O sea, a cada valor que tenían en la imagen le suman k. Claro. El 0 fue al 2 y así, ¿no? Se traslada todo. Ojo, después que ustedes tienen la g definida, pueden, pueden calcularle la imagen a la g como a partir de su definición. Yo lo que les digo es, hay una relación entre la imagen de la G y la imagen de la F. ¿Sí? Una pregunta, dice X más K, tal que X pertenece a la imagen de F, ¿no? Sí. Me Ah. quedó medio apretado, perdón. Pasa Este nada. conjunto es agarrar cada elemento que está acá y sumarle K. Ese es tu nuevo conjunto. Y el otro te transforma en la función. Y en el otro, en realidad, tengo f de x más k. O sea que en realidad no estoy cambiando a quién le aplico la f. O sea, no va a aparecer valores nuevos. O sea, en la imagen de h no va a haber cosas diferentes a la imagen de f. Porque todos los que están acá, todos los que son imagen de h son f de algún x. Es lo que acabas de Acá. describir. No. Todo lo contrario. Para la imagen de G te van a aparecer valores nuevos o incluso vas a perder valores. ¿Sí? Yo lo pienso así, la imagen de G es lo que acabas de decir, que es igual a x más k,
tal que X pertenece a la imagen de F. Sí. Hasta ahí vamos bien. Y eso no sería No, ojo. Si querés, mirá, yo te lo voy a cambiar así para que no confunda. I más K con I en la imagen de F. Estamos en las imágenes. Sí, ¿Sí? sí. Perteneciente No a los imagen. X. ¿Está? La H habla de X más K en el eje de las X. Y ahí le aplica F. ¿Está? Así que la imagen de H en realidad va a ser igual a la imagen de F. ¿Sí? Porque eso es lo que está haciendo, estás moviendo los X, en realidad, te estás moviendo en el eje de las X, y entonces no, las imágenes coinciden. No te cambia las Y. ¿Sí? Bien. Bueno, así que hay una relación ahí entre los dominios. Unos se cambian y unos cambian la imagen. Una operación cambia la imagen y una operación cambia el dominio. ¿Y eso por qué? Porque cuando ustedes hacen, déjenme hacer una especie de cuadrito, vamos a poner G de X, era F de X más K, H de X es F de X más K, y entonces esta es una acción, digamos, que sucede sobre el eje de las Y. ¿Sí? Entonces el dominio de G es el dominio de F, y lo que cambia es la imagen, que es lo que dijimos recién, ¿no? La imagen es la imagen de F más K. Y esta, la H, es una acción sobre el eje X. Y por lo tanto, el dominio de la H, bueno, va a cambiar. O sea, es el conjunto de los X, tal que X más K. No, es el conjunto. Lo que necesito. El dominio de H va a ser tal que son los X, en realidad son lo que necesito es que X más K a ver cómo lo escribo lindo, el dominio de la H son los valores, no quiero enredarlos, son los X más K que pertenecen al dominio de F. Si no, eso lo tendría que poner, que es el conjunto de los I, tal que cuando haga I menos K, esto pertenezca al dominio de la F, ¿no? Porque yo quiero que los I sean de la forma X más K. O sea, cuando yo le reste K, tiene que estar en el dominio. Y la imagen de H es la imagen de F. Y menos K es F de X. No, acá estás en el dominio, entonces vos lo que decís es la H, F más K. O sea, X, no está bien lo que había puesto. A ver, voy a hacer así.
A ver, vamos a escribirlo prolijo. Lo que preciso es, h va a estar definida para los x, tal que x más k pertenezca al dominio de f. Ahí queda bien. ¿Por qué? Porque la f va a estar definida, la h va a estar definida en este x, si el x más k está definida para la f. Entonces, sumar afuera afecta a las y sumar adentro afecta a las x. Al sumar afuera, el que te afecte las y, te afecta la imagen, no te afecta el dominio. Y al sumar adentro, te afecta el dominio y no te afecta la imagen. ¿Sí? Vamos a Ahí ver está, algún ejemplito. ahí está ¿Sí? escrito la excepción de, por ejemplo, si tienes la función 1 sobre x, si le agregas x más 1 te cambia el dominio. Claro, pero está acá, ¿no? Por eso, con la Te cambia el direccionalidad. dominio. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo fácil y que ya de paso refiere al ejercicio 1 que no lo estoy Profe, usando. ¿esto lo subís Imaginemos después? que... Sí, claro. Imagínense que mi función base es x cuadrado, ¿no? ¿Sí? Así que tengo mi parabolita acá. ¿Sí? Entonces, dijimos de poner primero g de x igual f de x más k. ¿Cómo sería la gráfica de esto entonces? Imagínense primero k positivo. Sería la misma gráfica, pero en el eje de la sí estaría en K. Exacto. Esto Más es, en este caso más arriba. exacto. Traslado k hacia arriba. ¿Sí? K positivo. Y si fuera K negativo, voy a tener lo mismo para acá, K negativo. ¿Sí? Entonces tenemos lo mismo que teníamos hoy, traslación en el eje Y. ¿De acuerdo? Sí. Sí, yo hubiese puesto f de x más k donde está acá, no sé por qué. ¿Cómo? Acá está f de x, Ah, está. acá. Esta es f de x más k, y esto sería f de x menos k. ¿No? Sí. Vamos a sacarle el k positivo, así se ve bien ahí. Bueno, entonces, y ahora, si agarramos, bueno, déjenme seguir acá. Profe, ¿te animás a dejar un poquito la otra pantalla si copió? Porfa. Dale. Ahí. A ver, aprovecho a mirar el chat, ¿qué dicen? Ah, lo de fuera o dentro es porque yo estoy sumando el k afuera de f de x, o estoy sumando el k adentro del paréntesis, ¿no? F de x más k o f de x más k, eso es afuera o adentro. Entonces ahora lo que teníamos era f de x igual a x cuadrado, y vamos a mirar h de x igual f de x más k. ¿No? O sea, en este caso sería x más k al cuadrado, ¿no? Pongamos un k positivo. Elíjase, no sé, si quieren, k igual 2. ¿Cómo me quedaría el dibujo? Dijimos que si sumábamos, ¿no? ¿Qué pasaba? Nos trasladábamos Hacia la izquierda. 2 ¿para qué lado? Si estás A la sumando, va izquierda, ¿no?
O sea que tengo menos 2. Y tengo después exactamente la misma parabolita. O sea, esto es h de x igual f de x más 2, que es x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Y si tuviera k negativo, pongamos k igual menos 2, entonces tendría h de x igual x menos 2 al cuadrado, y iría a parar acá al 2, ¿no? Sí. Y acá tendría h de x igual f de x menos 2 igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos lo mismo. Acá adentro, traslado en la x, traslado en la y. ¿Sí? Sí, creo. Bueno, en algún momento tienen que dibujarlo ustedes para convencerse. Y después ya estamos casi yéndonos, pero en Sí, realidad ¿tenés que quiero poner de hacer vuelta la pantalla? ¿sí? Me gustaría ver lo de abrir o cerrar, lo del K por X. Y después capaz de hacer un ejemplito un poco más completo donde hagamos todas las transformaciones juntas. Una consulta, ¿podría volver un segundito a la diapositiva anterior que no lo terminé de copiar? ¿Está? Sí, gracias. Dale. Listo. Muy bien. Está. Entonces tenemos la traslación en el eje X, traslación en el eje Y. ¿Y qué pasa ahora con estas otras transformaciones? Miremos qué pasa con, no sé, déjenme llamarle de vuelta G y H, G de X para decir K por F de X, ¿no? Y H de X ahora, F de K por X. ¿Sí? O sea, ahora en lugar de sumar, tengo un efecto multiplicativo, digamos, ¿no? Y tómense el ejemplo más, de alguna manera, que es un poco... Si pongo k igual 1 no cambia nada, entonces no tiene gracia, ¿no? Pero miremos k igual menos 1. Sigan pensando, tomemos como ejemplo x cuadrado, ¿no? F de x igual a x cuadrado. Entonces, g de x, en este caso, ¿quién sería? Sería menos f de x es igual a menos x cuadrado, ¿no? Fue lo que teníamos hoy. Es esta que está acá, ¿no? Bueno. Ya que no dibujo bien y encima apurada, peor. Esta es g de x igual a menos x cuadrado. Así que fíjense que esto lo que me hizo fue simetrizar respecto al eje x. Simetrizar respecto al eje x. ¿Sí? Simetrizó respecto al eje x. Eso es una acción, ojo que no los confunda, eso es una acción sobre las y. Lo que me modifica es lo que pasa en la y, ¿no? Claro, más la raíz sigue siendo la misma, por ejemplo. O sea, sigue siendo Exacto, me cero. lo simetriza, pero está haciendo una acción sobre las y. Y si ahora ustedes piensan h de x igual a f de menos x, ¿sí? ¿Esto qué va a ser? Va a ser menos x al cuadrado, que en este caso es x cuadrado. Entonces, en este caso, h de x en realidad coincide con la f. ¿Por qué? Porque hacer f de menos x es simetrizar respecto al eje de la y. Y en este caso, que ya es simétrica, me queda igual. Esto es simetrizar respecto del eje de las y. Esto es una acción sobre las x.
Si en lugar de ser x cuadrado, que ya me daba simétrica, no era simétrica, entonces tenía que hacer el dibujo simetrizado respecto al eje de la Y. ¿Sí? Ahora lo hacemos en algún otro ejemplo, bueno, si me da el tiempo. Este entonces era el caso particular de k igual menos 1. ¿Sí? Menos f de x simetriza respecto de los x, f de menos x simetriza respecto del eje de las y. ¿Y qué pasa si tendrían, por ejemplo, a ver, k igual 2 o k igual 1/2, que era lo que hablábamos hoy? Imaginemos k igual 2, ¿no? Entonces tengo, por un lado, g de x, que es igual a 2f de x, que me va a dar 2x cuadrado. ¿Eso qué pinta tiene? Como estuvimos diciendo desde hoy, más cerrado. Otra parábola. Claro, es otra parábola, pero si acá está x cuadrado, f de x, 2f de x, ¿qué va a ser? En 0 va a valer 0, ¿no? Sigue pasando por acá. Va a ser otra parábola, pero más abierta o más cerrada. Más cerrada porque va a crecer más rápido. Crece más rápido, exactamente. Así que va a ser tipo así. Acá tendría g de x igual 2x2. ¿Sí? Nada, si tuvieran, por ejemplo, un medio, acá podríamos poner g de x igual a un medio de x2, ¿no? La abro más. ¿De acuerdo? Y dijimos, ¿qué pasa con la h? La h de x sería f de 2x. Que en este caso, ¿qué sería? Sería 2x cuadrado. Perdón. 2x al cuadrado. Que sería igual a 4x cuadrado. Así que en definitiva, esto también me queda hacer esto, digamos, también, ¿qué efecto tiene? También tiene el efecto, digamos, tiene efecto de abrir o cerrar la parábola, ¿no? Pero mucho más grande. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para k igual 2, ¿sí? Para k igual 2, 2x cuadrado lo cierra 2, digamos, ¿no? Pero f de 2x me parece un 4. Así que en realidad queda todavía, en este caso, más cerradita acá. Esta roja sería h de x igual f de 2x. Perdón por el entrevero. Esto es, en azul, 2 por f de x, y en rojito, f de 2x. ¿Sí? Entonces, abre o cierra parábolas. Y déjenme hacerle, vamos a mirar ahí un ejemplito un poquito más completo para que vean cómo funciona todo, ¿sí? Esto estaba en realidad resumiendo un poco lo que ya habíamos visto con el valor absoluto. Imagínense que tienen ahora la función g de Rn R, tal que g de x es 2 por x menos 1 al cuadrado más 3. ¿Está? Y ahora me tomo una pausita así. O sea, tengo 2x menos 1 al cuadrado más 3. Lo que yo quiero es ver cómo a partir de la gráfica, o a partir de la gráfica de x cuadrado, que es la que ya sabemos, cómo llego a la gráfica de
de G, ¿no? Entonces, arrancamos de f de x igual x cuadrado. ¿Sí? Puede ser que se cierre más y a su vez se desliza para arriba 3 en el i. A ver. Vamos paso a paso. Tengo f de x igual a x cuadrado. ¿Qué pasa con, lo primero, si tengo x cuadrado, lo primero que tengo acá es, observo que tengo x menos 1 en lugar de x cuadrado, ¿no? O sea que lo que yo quiero es paso 1, vamos a hacerlo de a 1, paso 1, quiero f en x menos 1. F en x menos 1 me da x menos 1 cuadrado. ¿No? ¿Y qué le pasa a la gráfica? Me moverías un 1 para la derecha, ¿no? Lo muevo 1, como estoy restando, lo muevo 1 para la derecha. Perfecto. Ah, claro, también se da eso, sí, sí. ¿Sí? Así que acá tengo f de x menos 1. Ahora paso 2, lo multiplico por 2. ¿No? Y ahí se te cierra. Tengo 2 por f de x menos 1, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Sigo centrada en 1, pero un poco más cerrado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces acá, traslado 1 a la derecha. Traslado 1 hacia la derecha. ¿Está bien? Al multiplicar por 2, se cierra la parábola. ¿Vieron? La hice ahí media exageradita para que vean que se cierra. Lo que podemos hacer es dibujarle como la anterior ahí, ¿no? Si quieren, como para que se vean que se cerró. Y después, paso 3, sumo 3. Ahí ya tengo g de x, que es 2 por f de x menos 1 más 3. ¿Y qué le pasa al sumar ese 3? Dejas de apoyarte en el eje de las x. Dejo de apoyarme en el eje de las x, así que voy a tener 1 y voy a subir 3 acá. Y la voy a tener así, cerradita, ahí arriba. Y acá tengo mi preciosa gráfica de g de x. Y vieron que la hicimos a partir de x cuadrado, ¿no? La moví 1, la cerré con el 2 y después la subí 3 en el eje de la y. ¿El orden importa ahí? Porque estoy pensando en compuestas ya en los otros ejercicios. Sí, ¿Importa el orden? importa, sí. O sea, lo que vos tenés que ir haciendo, si vos querés salir de x cuadrado, y bueno, tenés que ir haciéndolo primero como todo lo que le pasa a eso, ¿no? Porque no es lo mismo sumar 3 y después multiplicar por 2. No es lo que estás haciendo, porque multiplicado por 2 iría todo. ¿No? Sí. Está. Entonces sí, el orden importa. Y bueno, y esto funciona no solo cuando estamos haciendo parábolas, ¿no? Lo hicimos con las parábolas porque es el ejemplo más fácil, más limpito. Pero imagínense, por ejemplo, una función g que vaya de r menos el 1 en r, tal que g de x es x más 2 dividido x menos 1. Eso es como medio raro, y dice, ¿y esto a qué se parece, no? ¿Qué es lo que estoy transformando? Bueno, esto pueden ver, y les dejo como ejercicio que verifiquen el cálculo, que es igual a 1 más 3 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, en definitiva, estoy transformando mi función f de x igual 1 sobre x. ¿Sí? La hipérbola 1 sobre x. Si yo tomo f de x igual 1 sobre x, entonces tengo que g de x es 3 por f de x menos 1 más 1. Entonces tengo el mismo tipo de transformación, ¿no?
resto 1 dentro de eso, aplico f, multiplico por un número y después traslado. Y si lo hago medio rapidito el dibujo, 1 sobre x es así, ¿no? No está definido en 0. Entonces acá tendremos f de x. Ahora hacemos f de x menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que corro, lo mismo que teníamos antes, me corro un 1 en el eje de las x. ¿Sí? Así que lo que voy a tener es esto y esto. Después voy a tener 3 por f de x menos 1. Lo que quiere decir es que me voy a apretar más, o sea, esto va a estar más cerquita así de 0. ¿Sí? Se cierra. Y después, cuando hagan el más 1, ¿qué les va a pasar? Nunca me entra en la misma línea. El más 1, ¿qué hacemos? Subimos 1 en el eje de la y. Así que me va a quedar así y así. Y esta es g de x. Medio mágico. Una consulta, ¿cómo encontró que era tipo una hipérbola? O sea, que era 1 sobre x a partir de 1 más 3 sobre x menos 1. Esa es la parte Y bueno, que- acá el x menos 1 es lo que me dice, ¿no? O sea, si vos pones 1 más 3 por 1 sobre x menos 1, estoy haciendo 1 sobre x evaluado en x menos 1, ¿no? O sea, la función que depende de x es 1 sobre x. Ahora, el pasaje de este cociente a en realidad, lo que estoy haciendo, fíjate que lo que tienen ustedes acá es, nada, es una manera de escribirlo. Sí, pero... o sea, digo el otro, porque... No entiendo, porque 3 por f de x menos 1. Esa es la parte que me mareó. O sea, ¿cómo Claro, llega a porque que es 3 tenés por f 1 de x? más 3 por 1 sobre x menos 1. Y 1 sobre x menos 1, si yo tengo f de x igual 1 sobre x, ¿cuánto te da f de x menos 1? 1 sobre x menos 1. Claro, 1 sobre x menos 1. ¿No? Ah, claro. Claro, y lo que logras es dejar todo como estaba antes, pero en función de lo que ya venimos haciendo, que es multiplicar. Exactamente, lo llevé al terreno conocido de que sea todo transformaciones que son sumar o restar algo a la x, aplicar una función que ya sé la gráfica, multiplicar por 3 y sumar afuera. O sea, todo lo reducís a tener como tu dibujo madre, digamos, ¿no? La parábola para las funciones cuadráticas, las hipérbolas, una exponencial básica que ya sabéis cómo es e a la x, y a partir de ahí irlo transformando para llegar a esto. ¿Sí? Bueno, vamos perdiendo mucha gente, perdón que demoré tanto, pero quería terminar con un dibujito un poco más completo para que vieran cómo afecta todo, digamos. ¿Sí? Yo quería preguntarte sobre las compuestas, una preguntita rápida. Por ejemplo, Sí, cuando es F o G, para pensar el orden, por eso te pregunté hoy. Suponiendo que sí. tenés F de X, que era todo eso, para el paso 1, vamos a Mm. suponer que es H de X menos 1. Creo que era el paso 1, ¿no? Agregarle el menos 1. El paso 1 es evaluar en x menos 1, sí. Lo que pasa Entonces, es que ahí no tenés una compuesta, ¿no? pero podrías pensarla como, ¿no? ¿No? Esa no, me parece, a ver. Pues sería una sencilla, o sea, F de H de X cuando H de X es X menos 1.
Bueno, sí, 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 sí. El orden Podés ahí aplicar una sería, primera función. Cuando vos tenés f o g, aplicás primero g. eso. Entonces ahí sería al Porque revés. es f de g de x. Entonces aplicás primero g. Sí, claro, la primera sería restar 1. ¿Ves? G de x es el que Tenía esa confuso. confusión, porque en el ejercicio te piden justo las dos, entonces voy a hacer las dos, justo en ese ejercicio, Claro. pero no sé cuál es cuál. Sí, 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 sí. Vos pensás que siempre haces, cuando ponen f o g de x, lo primero que toca la x es la g. Entonces, Perfecto. esa es la que aplicás primero. F de g de x. Bueno, ahora les subo todo esto en un ratito en realidad, porque ahora ya hace 10 minutos que tendría que estar en una reunión. Si puedo hacerlo al mismo tiempo, lo hago. Y bueno, mañana la idea es hablar de esto, sí, de composición de funciones.